Hola a todos y a todas, mi nombre es Nuria Torres, soy profesora sustituta interina en la Universidad de Almería. Quisiera comenzar dando las gracias al comité organizador de este congreso de nodos de conocimiento por permitir mi participación en él. Muchas gracias. El título de mi ponencia es, voy a compartir un PowerPoint. Perdone, ahora. El título de mi ponencia es Género literario, Checklet, la imagen de la mujer del siglo XXI. He querido seleccionar o elegir esta temática porque es parte del estudio que realicé para mi tesis doctoral y me parece que aún es un género que es conocido no tanto como quizás debería y creo que desde aquí se debería lanzar la hipótesis de realizar estudios sobre el mismo para ver desde qué distintas perspectivas se puede estudiar sobre él y todo lo que ofrece. Bueno, aquí les he hecho un pequeño esquema de todos los puntos que me gustaría tratar. Por supuesto, debido al poco tiempo del que dispongo, tendré que ser breve y lo voy a intentar. Bueno, comencemos con una pequeña presentación del género literario, Checklet, que es el que refleja la vida real de la mujer contemporánea y por ello nos identificamos con las protagonistas de las novelas y los relatos cortos que están escritos bajo esta tipología, ya que nos vemos reflejadas con sus historias y verdades y la mujer se puede identificar con lo que lee, con lo que escribe. Checklet pone de relieve temas de cultura, identidad, raza, clase, feminidad, feminismo e imagen, con los que la mujer siempre ha querido verse identificada. Es decir, con la realidad y no con los estereotipos fijados y modelos de mujer que han sido descritos a lo largo de los siglos que no ofrecían la imagen real. Sin embargo, este género literario que despierta cada vez más interés tiene dicho apodo, Checklet, debido al término acuñado que proviene de chicken literature. Sin duda, un vocablo despectivo lejos de verse como el género de vital relevancia tan recurrido y común entre escritoras y lectoras como es en la realidad. En sus inicios, Checklet se veía como un género de poca calidad, pero ahora el tiempo ha hecho ver que este tipo de literatura no debería ser subestimada, ya que ha alcanzado una gran popularidad, convirtiéndose, según palabras de Ferris and Young, en un big business. El género Checklet ha recibido numerosas críticas, algunas de ellas por parte de autoras como, por ejemplo, Beryl Brembridge y Doris Lessing, que sin duda han denominado despectivamente este género como chickerati. Mientras Brembridge hacía referencia a que era una pérdida de tiempo hacer lectura sobre él, Lessing añadía además que las mujeres novelistas deberían escribir libros sobre sus vidas tal cual ellas las vivían y no como chicas indefensas, alcohólicas y solamente preocupadas sobre problemas de peso. Obviamente, no hay que obviar que este género ha contado también con la defensa de otras muchas autoras y autores, como es el caso de las autoras Jenny Colgan y Jeanette Winterson. Jenny Colgan es la autora de numerosas novelas bestsellers y ha ganado varios premios con algunas de las novelas como el premio a la mejor comedia romance. Además, sus novelas Welcome to Rosie Hopkins y Sweet Shop of Dreams ganaron el Romantic Novel of the Year Award en el año 2013. Jenny Colgan ha hablado sin tapujos acerca del éxito del nuevo género literario Checklet y hace mención a la tan conocidísima novela de Helen Fielding, El diario de Bridget Jones. Además, la autora Winterson identifica su trabajo también catalogado dentro del género Checklet sin ningún repudio. De hecho, en absoluto le importa que todas sus novelas se identifiquen con dicho género. Lo que queda patente es que tanto críticos como defensores coinciden en reconocer que este género es un increíble éxito comercial. Checklet ha llegado a denominarse como el tsunami comercial.
De hecho, en el año 2002, por ejemplo, tal y como afirman las profesoras Ferris y Young, este género literario hizo ganar a las editoriales más de 71 millones de dólares, dando lugar a que editoriales de tal peso como Harlequin, Broadway y Pocket Books tuviesen que crear imprentas dedicadas única y exclusivamente a este género. Ese mismo año, 7 libros catalogados como chick lit ocuparon las listas de ventas de bestsellers durante 90 semanas, por lo que queda reflejado la inmensa notoriedad y relevancia de este género. Tal y como afirma la profesora Shari Benstock, los típicos papeles de las mujeres como esposas y mujeres se han transformado, como esposas y madres, se han transformado ahora como un género que ensalza temas de mayor envergadura e interés cultural y estudios feministas, con temáticas de comodificación y consumo, raza y clase, o también de apariencia y éxito. Anne Sexton es otro claro ejemplo de las escritoras del siglo XXI que tratan estos temas y otros muchos más actuales con un humor arrasador de sentimentalidad y no con el enfado y la autocompasión que se reflejaba en los escritos de los años 50 o 60. Benstock afirma también que el género contemporáneo chick lit se une a la novela de desarrollo psicológico que emergió a principios del siglo XX, cuando se también recurría a los temas de la vida emocional y la vida interna, o sea, la vida mental, perdón, de personajes feministas. Comenzamos a continuación con una serie de libros de estudios críticos que he querido analizar. Precisamente que todos ellos hacen referencia, obviamente, al género chick lit. Ha sido un estudio que abarca aproximadamente unas 2 décadas, más o menos, que es cuando este género comenzó a resurgir, concretamente en el año 1996, con la publicación del diario de Bridget Jones, de Helen Felden. Y me gustaría aquí ofrecer, debido al poco tiempo del que dispongo, pues un breve resumen de lo que cada uno de estos libros, de estos estudios críticos del género chick lit abarca. Comencemos con el libro de Susan Ferris y la profesora Mallory Young, titulado Chick lit, The New Woman's Fiction. Dentro del mismo, vamos a ver que también se menciona el libro Chick lit, Post-Feminism Fiction, y el libro Chick lit 2, No Chick lit. Bueno, brevemente quería mencionarles que Susan Ferris y Mallory Young, en Chick lit, The New Woman's Fiction, publicado en el año 2006, claramente aprecian la relevancia que ha ido logrando este género literario. Podemos encontrar en él numerosos análisis y opiniones de distintas profesoras universitarias de distintas partes del mundo, expertas en este campo, y sin duda alguna sirven de guía y nos aportan numerosos datos acerca de este tipo de nueva literatura. Nos detenemos principalmente, que me parece de especial interés, algunos de los capítulos más interesantes y reveladores de este libro. Concretamente, el capítulo de la autora y editora Chris Mazza, que habla sobre este término, algunas de sus definiciones y también sobre las publicaciones de 2 de sus trabajos como editora, que ya a finales de los 90 introducían el vocablo de este género literario. Los ya mencionados Chick lit Post-Feminism Fiction en el año 1995 y tan solo un año más tarde Chick lit 2, No Chick lit. Lo hace en su capítulo titulado Who's Laughing Now? A Short History of Chick lit and the Profession of a Young. Mazza
En su capítulo comienza hablando de la primera antología de relatos cortos narrados por la escritora, que ella misma coeditó junto con el profesor Jeffrey Deschel y en la que aparecía el término chicklet por primera vez. Explica que para esta recopilación de relatos escritos por y para mujeres se compilaron de manera simultánea diversos textos ficticios de historias francas, divertidas, honestas, sofisticadas, inteligentes, motivadoras, abyectas, morbosas y predominantemente emancipadas. Tal y como vemos en un artículo en el periódico académico Chicago Review. Ella provocó la etiqueta post-feminist como una broma, tal cual ella misma decía, as an icebreaker. Chris Mather siempre supo que al emplear ese título y tratar, perdón, que me pasa la diapositiva, perdón. Chris Mather siempre supo que al emplear ese título y tratar esos temas era muy probable que se le etiquetase de ateas literarias e incluso que se desacreditase su proyecto. Pero verdaderamente lo que buscaban era desafiar y mostrar por fin un nuevo y real modelo de mujer, pugnando el estereotipo de las imágenes de mujeres frívolas y coquetas. De hecho, muy pronto surgirían las primeras impresiones y se comenzó a hacer un uso retirado del término posfeminismo como una nueva visión de la mujer en el nuevo siglo. Sin ir más lejos, Pamela Coffey, profesora de ficción posfeminista y estudios de la mujer en la Universidad de Chicago, resumía el género que estaban intentando capturar dentro del término chicklet. Y lo hacía diciendo, entre otras muchas cosas, que dicho género hacía que la mujer se viese reflejada como una mujer independiente, segura de sí misma, con sus historias escandalosas, pero también con muchísimo grado de responsabilidad para intentar poder superar aquellos problemas que sucumbiesen. Tal y como afirma Mather, la gran acogida y tantas respuestas que esta primera publicación suscitó les ayudó a enfocar la temática de la que sería la antología sucesora tan solo un año después, bajo el título también ya mencionado de Chicklet 2, no Chick Dicks, en el año 1996, que coeditaron esta vez junto a una tercera editora, la profesora Elizabeth Sheffield. Quisieron con ello dar un giro y ofrecer historias esta vez de búsqueda de identidad, voluntad, fuerza y esperanza para transmitir así un mensaje positivo y esperanzador. Lo que la profesora Elizabeth Sheffield afirmaba al comienzo de este libro es que el mensaje que quería proyectar era aquel de ofrecer otro tipo de imagen de la mujer y otorgarle a esta y también a las All Victims, aquí cito, la ocasión de poder darles una nueva oportunidad. Ese mismo año, en el año 2006, aparece también el libro que la autora y editora americana Elizabeth Merrick publica en el año 2006, bajo el título de This is not Chicklet. En la introducción que ella misma hace de él, bajo el nombre de Why Chicklet Matters, comienza explicando que nunca le han gustado las etiquetas y por ello no entendía por qué este tipo de escritos y novelas debían ser catalogadas bajo la etiqueta de chicklet. No obstante, admite que llamar precisamente a su libro This is not Chicklet pretendía causar un efecto contrario, atrayendo de este modo a escritoras y lectoras devoradoras de este género. Expone que ya con la llegada del nuevo milenio, para todo el mundo era fácil comprobar la relevancia de Chicklet en cualquier librería, donde resultaba casi imposible no chocarse con un sinfín de portadas repletas de zapatos, bolsos y unas piernas de infarto. Así era, y cito, The germ had exploded. Elizabeth Merrick afirma que para ella este género indudablemente tiene su comienzo también, o al menos su gran reconocimiento con la publicación de la arrolladora novela de Helen Fielding, ya mencionada, El diario de Bridget Jones. Y confiesa que consideró un verdadero logro que por aquel entonces la historia de una mujer joven, y cito, negotiating her place in the world, captara tanto la atención de tantas personas en el mundo.
Merrick alude además a novelas bestsellers de autoras tan famosas como The Devil Wears Prada, de Lauren Wensberger, o Confessions of a Shopaholic, de Sophie Kinsella, y Good in Bed, de Jennifer Weiner. Y opina que todas nosotras necesitamos un espacio de entretenimiento con el que llenar nuestras tan concurridas y alocadas vidas y darles un respiro, celebrando así el éxito merecido de las mujeres escritoras de cualquier tipo de género. Dice, además, que hay que reconocer, nos guste o no, que Chick lit ha dado voz a numerosas mujeres que expresan en lenguaje actual y moderno las verdades que viven, sean estas buenas o no tan buenas, en un mundo real, y eso es posible gracias a la literatura que expande la realidad. El siguiente libro del que quería hablaros es titulado justamente lo contrario. Como veis, This is Chick lit, de Lauren Baratz, que vio la luz en el año 2006. Tal y como su misma editora confiesa, fue producto del enfado que le causó ver la publicación de This is not Chick lit, que pretendía defender que la recopilación de datos que se hallaba en su interior no pertenecía al género Chick lit. Por lo tanto, Lauren Baratz confiesa, además, que en sus comienzos no le gustaba reconocerse como una escritora de este nuevo género literario, pero tras la publicación y el éxito de su novela The Thing Decline en el año 2001, comprendió que ser una chick lit bestseller no era desprestigioso, sino más bien todo lo contrario. Fue entonces cuando se reunió con el publicista de la editorial BenBella Books, Dan Jeffers, y acordaron que publicarían una colección de relatos en un gesto de clara y provocadora respuesta. Es decir, This is Chick lit. Esta autora reconoce que a pesar de su gran trayectoria en el mundo del libro, primero como librera, trabajó como librera, más tarde como editora y ahora también en la actualidad como escritora de gran éxito, como les comentaba, pues no puede recordar ni un solo ejemplo en el que un género literario haya causado tanto repudio a la misma vez que goza de tanta popularidad. Además, añade que este género literario ya existía hace años, incluso siglos atrás, nombrando incluso autoras como Charlotte Brontë o Jane Austen. Solamente que por entonces no tenía aún ese seudónimo que ahora está tan de moda, Chick lit. En este libro, This is Chick lit, se hallan diversas definiciones y opiniones personales acerca de lo que es Chick lit. Y aparecen por parte de diversas autoras que participan con un relato corto en esta compilación. Pasemos ahora al siguiente libro que nos ocupa, que es el Chick lit and Postfeminism, publicado en el año 2011 y que es, fue escrito por la escritora Stephanie Hawkins, que es sin duda también es profesora también de literatura británica y americana. En este libro analiza Stephanie Hawkins, analiza las diversas opiniones generadas sobre el fenómeno Chick lit a lo largo de los años y desde muy diversas perspectivas, tanto positivas como a la inversa, y examina algunas novelas bestsellers de este género, como es el caso de Sex and the City, Devil Wears Prada y Bridget Jones's Diary. Sin duda, este estudio crítico es la primera historización de este popular género literario y en él su autora demuestra exitosamente cómo Chick lit y el estudio crítico de los productos sociales en cuanto a los patrones de la educación, el feminismo, los rituales sexuales y los valores postmodernos. Hawkins comienza su introducción haciendo alusión a un ensayo que George Eliot publicó en el Webster Review Essay allá por el año 1856. Llamado Silly Novels by Lady Novelists, donde él condenaba abiertamente donde ella, ya saben que George Eliot era Mary Ann Evans, que escribía bajo el seudónimo de un hombre. Como les decía, condenaba abiertamente toda la ficción romántica británica contemporánea escrita por mujeres y además la encasillaba como un género
con especies e ingredientes poco atractivos y muy pedánticos. Pues bien, casi un siglo y medio después de la publicación de este artículo de Eliot, aparece una variante de ficción romántica que ha seguido siendo criticada, como ven ustedes. Esta vez por ser, y cito, of superficial interest and merit, según esta misma autora. Horsesky también introduce la definición que el diccionario inglés Oxford ofrece sobre este género, al que describe en términos, como ven ahí en la cita que les he incluido, como literature for and or about men, a type of fiction typically focusing on the social lives and relationships of women and often aimed at readers with similar experiences. Para finalizar, tratando este libro, simplemente decirle que Horsesky también se centró en el estudio de las portadas de las novelas de este género, que normalmente suelen mostrar pues, zapatos, bolsos, piernas de infarto, chicas de compra y deslumbrantes vestidos, por ejemplo, por nombrar algunos ejemplos de lo que proyecta una clara estampa de consumo y feminidad. Stephanie Horsesky expone de este modo que esta popular imagen de zapatos de tacón de aguja, y cito, son un claro icon of postfeminism, el icono del postfeminismo. Esta autora continúa explicando que mientras que algunos textos han sido etiquetados como postfeministas, chick lit es el primer género de ficción que verdaderamente ha sido debatido dentro de esta moda, en la que tanto periodistas como autoras de este género literario han clasificado estas novelas como postfeministas. Un microanálisis de chick lit y el fenómeno televisivo HBO Sex and the City hace posible, por ejemplo, que aislemos una hebra de posfeminismo, la que llamamos, late heterosexuality, que es, según esta autora, una adaptación del late capitalism, un término que fue originado ya en la Escuela de Frankfurt y reconceptualizado por Fredric Jameson como sinónimo de posmodernismo. El siguiente libro que quería mencionarles es Cosmopolitan Culture and Consumerism, que es publicado en el año 2008 por la profesora Caroline Smith, profesora de la Universidad de Washington. Se centra en dicho fenómeno y en la forma en la que chick lit interactúa con productos de consumo como son los libros de autoayuda, revistas, comedias románticas y publicaciones de consejo doméstico. Ella destaca que las heroínas urbanas que están de moda en la ficción popular de las mujeres utilizan la primera persona para narrar sus vivencias y preocupaciones y son por lo general heterosexuales, mujeres blancas, jóvenes y solteras. Smith expone también que chick lit ha estado limitada siempre a pertenecer a algunos espacios subordinados como el femenino y el popular. Además, asiente que las novelas creadas bajo la pluma femenina y el estilo literario de chick lit son mayoritariamente novelas dirigidas a mujeres jóvenes que buscan hallar en ellas a la heroína del siglo XXI en la que reconocerse y verse reflejada. Sin duda, estas protagonistas tienen todas sus raíces, como ven en la cita que añado, según Caroline Smith, tienen sus raíces en novelas como Jane Eyre, de Charlotte Brontë, o también en Northanger Abbey, de Jane Austen. La profesora Caroline Smith afirma también que chick lit se ha convertido en un nuevo capítulo en la historia de la novela, algo que sin duda es de gran interés. Finalmente, muestra la suma importancia que medios como la televisión y las producciones cinematográficas de novelas chick lit han ejercido sobre la popularidad de este fenómeno y nos subraya, a modo de claro ejemplo, la trayectoria de Bridget Jones's Diary, que fue publicada por primera vez en el año 1996 en Inglaterra, para hacerlo en Estados Unidos tan solo 2 años más tarde, donde se convertiría en bestseller, pero que sin duda alcanzaría la cima
no sería hasta el año 2001 cuando alcanza dicha cima, cuando fue llevada a la gran pantalla con el reparto de actores tan famosos como Hugh Grant, Colin Firth y Renée Zellweger. Pasemos ahora a mencionar el siguiente libro, el que he catalogado aquí en el puesto número 8, que editan tanto Naomi Schaefer como Christine Rosen, ambas periodistas y editoras, en el año 2011, bajo el título de Acculturated 23 Civic Writers Find Hidden Virtue in Reality TV, Chiclete, Video Games and Other Pillars of Pop Culture. Pues bien, en él nos muestran cómo la cultura popular contemporánea, desde los libros a la televisión, incluyendo la música y el cine, ha provocado una gran oleada de críticas. Este es, digamos, el mensaje principal. Se incluye aquí, en este libro, un capítulo íntegro sobre el género literario Chiclete, escrito por la ensayista y crítica Megan Cox, en el que se explica que en estas novelas se ven reflejados los conflictos de liberación personal y profesional que padecen las mujeres del siglo XXI, que quiere ser liberada, independiente y tener éxito en el trabajo, y que además, a ser posible, quiere enamorarse del hombre correcto. Cox añade que estas mujeres protagonistas parecen quererlo todo, tanto lo laboral como además en lo personal, e incluso, y por qué no, verse guapas y sexys, manifestando así que se trata de una era postfeminista muy lejos del papel que se les otorgaba a las mujeres en los textos literarios años atrás. Cabe destacar a continuación el libro que en el año 2012 publica la profesora de la Universidad de Granada, Rocío Montoro, bajo el título de Chiclete, The Stylistics of Cappuccino Fiction, en el que analiza el género literario Chiclete haciendo uso de técnicas del análisis del lenguaje de las disciplinas de lingüistas académicos. Además, expone que muchos expertos han atribuido la influencia de otras formas de ficción romántica a este género literario, tal como las novelas de Jane Austen, sobre la cual se dice incluso que jugó un papel importante, especialmente en el trabajo de Fielding, en el del diario de Bridget Jones. También Montoro afirma que surgieron otros nombres para denominar este género literario, todos ellos también vocablos despectivos, como por ejemplo Lat Lit, Hen Lit y Tart Noir, aunque finalmente se quedó con el apodo de Chiclete, como estamos diciendo. Además, esta profesora analiza en profundidad el estilo del envoltorio, del packaging, de las portadas, en las que la mayoría exhiben, como dice, tonos pasteles, color rosa y hacen uso de motivos muy concretos que tienen que ver con la sociedad consumista en la que vivimos y muestran, por tanto, como comentábamos con anterioridad, zapatos de tacón, bolsos, vestidos, etcétera. Finalmente, señalar también que Montoro habla de la relación del Chiclete con el feminismo y las conexiones que este género tiene con otras formas de ficción romántica. Para ello, examina diversas novelas que nos sirven de ejemplo y señala a las autoras más conocidas dentro de este género, como puede ser Jenny Colgan, Adele Parks y Mary Kiss, que sin duda debo decir que es una de mis escritoras favoritas, una escritora irlandesa contemporánea en la que basé mi tesis junto a Maeve Binchy. Bueno, es por comentarles, no puedo dejar de mencionarlo. En el 10º puesto, y ya penúltimo, ya nos quedan tan solamente 2, en el año 2014 se publica el libro Culture, Health and Religion at the Millennium de las profesoras Mary Demker, Yvonne Leffler y Ola Sigurdsson. Bajo este estudio, o en este estudio, concretamente la profesora Yvonne Leffler, profesora de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, incluye un capítulo sobre este género literario en el que define Chiclete como las novelas románticas mejor vendidas sobre mujeres protagonistas, estilosas y con estudios. Chiclete pertenece a lo que se llama, según ella, women's fiction, que engloba a su vez
una colección de subgéneros literarios que incluyen las comedias románticas, las novelas góticas femeninas, además de chick lit. La diferencia que ella sí que incluye aquí sería pues cuando la compara con la mayoría de las novelas romance, porque esta es sobre una protagonista joven que se narra en primera persona. Además, esta protagonista confía siempre en sus aspiraciones, sus sueños y esperanzas más privadas y lo confiesa todo sin tapujos. Hace estas confesiones a la lectora, que siempre se va a identificar con ella in a that's me manner. La misión de la protagonista femenina es tratar y lidiar con la crisis y la falta de autoestima que siempre renacen, bueno, la falta de autoestima de ellas, de estas protagonistas, que siempre renacen más fuertes de los posibles fracasos que puedan sufrir. El objetivo es instruir a la mujer protagonista y a la lectora en cómo continuar viviendo y ser feliz. También es importante señalar el modo irónico y toque de humor con el que frecuentemente todas sus protagonistas narran sus historias. Estas mujeres se enfrentan primordialmente a desafíos emocionales y existenciales que las hacen más fuertes tras experimentar ciertos sucesos. Y no he podido dejar de evitar mencionar aquí la alusión que esta profesora hace concretamente a dos de las novelas de Mary Kiss, como les digo, una de mis grandes autoras, ¿no? De mi favorita. Y bueno, nombra las autoras, las novelas Rachel's Holiday y Anybody Out There, de Mary Kiss, donde las protagonistas padecen problemas mentales, desórdenes alimenticios, ansiedad e incluso adicción a la droga. También podríamos mencionar aquí, y esto, bueno, pues ya es también cosecha mía propia, ¿no? Derivado del estudio que realicé para mi tesis, podríamos incluir el caso de la novela de Mary Kiss, This Charming Man, donde esta genial autora aborda el tema de la violencia de género. Por todo ello, cabe destacar la conexión que la profesora Leffler hace de chick lit y los manuales de autoayuda, afirmando que existen algunas similitudes entre este género y los libros de conducta para las mujeres que se publicaban en los siglos XVIII y XIX y que hoy podrían ser las revistas de mujeres y los libros de autoayuda, por ejemplo. Por último, mencionar, y muestro aquí la diapositiva, el estudio crítico que publica la profesora alemana Heike Miller, titulado The Cultural Politics of Chick lit, que ve la luz en el año 2017, es el más reciente que he encontrado sobre este género, y ofrece un estudio exhaustivo acerca de este género, al que sitúa en el contexto de debates sobre la creación femenina contemporánea y subraya la dinámica del mercado de la ficción popular. Esta profesora afirma que al inicio del año 2000 podían encontrarse ya secciones enteras de chick lit en las librerías y el mercado, tanto para las novelas de chick lit como para las series televisivas y las adaptaciones al cine de algunas de estas novelas que alcanzaron un punto de saturación relativamente rápido. Así fueron los pasos de ese fenómeno durante la primera década del milenio, mientras existían opiniones de todos los gustos. Algunos criticaban duramente este género, mientras que otros celebraban ardientemente las nuevas publicaciones de sagas como la saga vampírica Twilight, entre el año 2005 y 2010, que era, como conocen, ya saben, el romance de fantasía de Stephanie Meyer, o la trilogía erótica de E.L. James, la tan conocida 50 sombras de Grey, entre el año 2011 y 2015. Y bueno, quería finalizar simplemente, bueno, haciendo una referencia en primer lugar a las conclusiones que he sacado que se derivan de este estudio, ¿no? Y es que gran parte de todos los estudios críticos que hemos analizado habrán visto que el punto de partida, la novela primordial con la que se inicia este género,
es sin duda la novela de Helen Fielding, Bridget Jones's Diary, en el año 1996, aunque debo comentarles que también hay estudios que han catalogado la novela de Mary Kiss, Watermelon, cuya traducción es Claire se queda sola, publicada en el año 1995, la han catalogado como que debería haber sido esa la novela que hubiese iniciado este género. Pero bueno, no obstante, debido al éxito comercial que lógicamente el diario de Bridget Jones tuvo y la novela de Mary Kiss no. Habrán visto que en determinadas ocasiones he comentado que siempre estas novelas o estos relatos cortos se narran en primera persona. Es una de las características que en común tienen todos estos estudios críticos. Y también he hecho varias veces referencia a la influencia literaria que este género ha tenido pues, en ficción romántica, digamos, escritos en siglos y años anteriores, como por ejemplo el caso de las novelas de Jane Austen o de Charlotte Brontë. Y por supuesto, lógicamente creo que ha quedado bastante patente la relevancia indudable de este género. Bueno, quería entonces finalizar aquí mi ponencia agradeciendo una vez más la posibilidad de haber participado en él. Lamento que veo que me he pasado un poquito en el tiempo. No quiero acabar sin antes decirles que bueno, que me tienen a su disposición por si necesitan que les resuelva alguna duda o cualquier comentario. Mi mail es nuria.torres@ual.es y estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias y buenas tardes.